¿Qué es el fútbol? ¿Solo se juega en una cancha? ¿Qué pasa con las galerías o las tribunas? ¿El fútbol se puede jugar con la memoria o con las ideas? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo capítulo del Otro Fútbol Podcast. Una jugada de los diferentes Fútbol Club, Radio Juan Gómez Millas y Radio Espacios FM de Concepción, con la habilitación a 3 dedos de La Pelota No Se Mancha de Ecuador y la definición entre palo y arquero de Editorial Matecito Amargo. ¡Comenzamos! Hola a todas, a todos, a todes, ¿cómo están? Iniciamos un nuevo capítulo, una nueva instancia. Llevamos como en la 10ª, siempre pierdo la cuenta, pero ya son varios los capítulos que llevamos acá en esta aventura que iniciamos hace varios meses atrás y que, bueno, se llama El Otro Fútbol Podcast, iniciativa que está alojada en distintos espacios y hoy día particularmente vamos a estar ahí vinculados con uno de los espacios también, un compañero que participa también de estos espacios, que justamente La Pelota No Se Mancha, Pase de Zurda también en Instagram y en las distintas redes sociales. Y nada, hemos ido viajando respecto a lo que ha sido el fútbol, hemos hablado con compañeras y compañeros de Argentina, de Chile, para conocer un poco lo que significa realmente esta actividad. Actividad que, claro, deportiva, pero que tiene todos los tejidos también respecto a lo cultural, a lo social, a lo político, y desde ahí también creemos que es importante entender estos fenómenos. Lo que pasa en la cancha no son solo goles, sino que también hay otras jugadas, ¿cierto? Que a veces no se ven, pero que son parte también. Y hacen rico también a nuestros clubes. Estuvimos la semana pasada, o hace 2 semanas atrás, con Víctor también del Deportes Concepción, ¿cierto? Presidente justo en el proceso de recuperación del Conce. También nos dio luces de esto que estamos conversando. Y bueno, sin ir más allá y poniendo la pelota al piso para aprovechar esta instancia, voy a saludar a un amigo querido, que es amigo ya como hermano, pero no hemos tenido todavía la posibilidad de conocernos en persona, pero hace muchos años ya venimos tejiendo jugadas juntos. Por ahí estuvimos en un proceso también de podcast, ¿cierto? Una experiencia que tuvimos ahí ambos, junto también con Tati, con Arturo, con el Pato también, Rodríguez, que se llamaba La Gambeta Popular, que duró hartos capítulos, que también está alojada en la Editorial Matecito Amargo en YouTube para que la puedan revisar, porque está muy rica en material. Y bueno, sin más, pase borde interno, pase largo, pierna izquierda, hacia mi compañero Andresito. Andrés Román, ¿cómo estáis? Lo recibo de cabecita. Qué gusto, Patito. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos estén escuchando. Qué gusto saludarles desde Ecuador, desde Quito, Ecuador, justamente. Y gracias por esa presentación, mi querido Patito. Como tú lo dices, somos compañeros y sobre todo hermanos en esto de tejer jugadas del fútbol rebelde y popular. Y ha sido un honor para nosotros, como La Pelota No Se Mancha, como el podcast también, que es hermanado, que se llama El Pase de Zurda, pues compartir, reproducirles también a ustedes y sobre todo difundir acá. Creo que eso es lo más importante y sobre todo compartir la pasión del fútbol, pero sobre todo tejer jugadas. Y es un gusto para mí el poder estar el día de hoy y conversar un poquito también sobre lo que es el fútbol ecuatoriano, sobre el equipo, mi equipo, que es Sociedad Deportiva Aucas, que tiene también una condición social bastante fuerte y dispuesto a hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta siempre. Así que un gusto siempre compartir contigo, Patito, y qué gusto verte también a los tiempos. Buenísimo, sí, tremendo. Bueno, hay hartas cosas. Mientras estamos conversando ya se me ocurren situaciones que hemos vivido, incluso como la Red Internacional de Fútbol Rebelde Popular. Hemos sacado un libro juntos también, junto con más colectividades también de ese espacio. O sea, de temas no nos vamos a quedar.
Así que Totalmente. sí, pase pelota al piso y de una queremos conocer un poquito a través de tus ojos, ¿cierto? Y a través de también tu pasión, en este caso por el Aucas, también un poquito lo que ha significado el Ecuador, ¿cierto? Y desde ahí el ejercicio un poco cómo nace el Aucas, que es un club popular dentro de Quito. Cuéntanos un poquito más ahí como para adentrarnos. Es curioso cómo surge el Aucas, ¿no? Y cómo termina siendo el equipo más, o sea, el equipo del pueblo, el equipo popular, el equipo un poco de los caídos, digámoslo así. A ver, el fútbol ecuatoriano como tal se institucionaliza a partir de 1919. Uno de los primeros clubes fue el Centro Deportivo El Medio de Riobamba, es el club, digamos, centenario del Ecuador, lo decimos así, porque es uno de los primeros clubes. Y a partir de la década del 20, pues empiezan a darse la fundación de clubes tradicionales, de los clubes que ustedes habrán escuchado, el Barcelona Sporting Club, el Club Sport Emelec, la Liga Universitaria, que después es la Liga de Quito, y empiezan a darse los distintos torneos de manera amateur. En ese contexto, justamente en el 1945, por eso digo es contradictoria la fundación de Sociedad Deportiva Aucas, la petrolera Shell viene acá al Ecuador. Nosotros estábamos justo a inicios de empezar el boom petrolero acá, y la Shell viene a hacer exploración en la Amazonía, en la región oriental, donde se presumía existía petróleo. Después sí, pues evidentemente sí, tuvimos un boom petrolero bastante fuerte. Y en el 45 se afinca la Shell y se da cuenta también que una de las maneras en las cuales también podría como generar aceptación en cuanto a la sociedad como tal, era crear un equipo de fútbol. En ese sentido, se refuerza, busca crear un equipo de fútbol, se refuerza con los clubes de Pichincha. Pichincha es la provincia donde está ubicada la ciudad de Quito, la capital del Ecuador, entre ellos el equipo Politécnico, el equipo Gladiador, que eran como los clubes más representativos, y funda Sociedad Deportiva Aucas. ¿Y por qué pone Sociedad Deportiva Aucas? Porque durante las fases de exploración de petróleo, los técnicos de la Shell tuvieron enfrentamientos con los Aucas. Los Aucas o los Guarani, como se los conoce, son, digamos, la nacionalidad, la etnia que estaba afincada, que sigue afincada. De hecho, ellos no desaparecieron, ellos siguen hasta el día de hoy dentro de la Amazonía, y tuvieron enfrentamientos por el tema del petróleo. Entonces, en un homenaje un poco, ¿qué se puede decir? Un poco efímero, pues deciden fundar Sociedad Deportiva Aucas, y del 45 al 1962, por todo el recurso económico que significó la presencia de la Shell aquí en el país, sobre todo por el tema del petrolero, Sociedad Deportiva Aucas fue el equipo más popular, el equipo más rico, el equipo más poderoso del país. De hecho, nosotros tenemos como anécdota que nos enfrentamos con aquel Millonarios en el 49, aquel Millonarios de Alfredo Di Stéfano. Justamente en el 61 recibimos al Santos de Pelé, acá en el Estadio Olímpico Atahualpa, y Aucas era el equipo poderoso, En el 62, acá en el país se da la instauración de una junta militar, y curiosamente una junta militar de tintes muy nacionalistas que hacen que la Shell salga del país, porque decían que los recursos petroleros tienen que ser aquí manejados por los ecuatorianos. La Shell abandona el país y el Club Deportivo, o sea, Sociedad Deportiva Aucas deja de tener ese apoyo económico, y empieza lo que nosotros decimos una época de caída. Aucas deja de ser el equipo poderoso, el equipo que contrataba a los mejores jugadores, y empieza, digamos, un poco también la debacle deportiva. A partir de 62 nosotros empezamos a ir ascensos, descensos, y ¿cómo surge el carácter popular de Sociedad Deportiva Aucas? Aucas es un equipo que sobre todo tiene una hinchada de generaciones, una hinchada que creció viéndole en esos puestos altos, y que claro se trascendió por herencia. Entonces, Aucas adquiere este carácter popular porque si bien no tenían los recursos para seguir siendo el equipo más poderoso del país, el que más contrataba,
quedó en la retina de muchos de los hinchas, sobre todo aquellos que vieron las glorias de los 40, de los 50, como el equipo más popular, y fue creciendo ese carácter. Sin embargo, pues también adquiere ese carácter de el equipo débil, el equipo popular, porque Aucas hace base en el sur de Quito. Con el boom petrolero que nosotros tenemos, Quito se expande de lo que nosotros conocíamos como el centro histórico, donde se afincó, digamos, la colonia, después un poco el norte, que es como el sector más, digamos, con más poder económico, un poco más acomodado. En el sur de Quito empieza a darse una migración, sobre todo interna, por el tema del boom petrolero, que permitió pues que haya construcciones, que permitió también que el Estado crezca, y por ende estaban también la gente acá, empiezan a darse una migración bastante fuerte interna, sobre todo, y el sur de Quito, digamos, eran las clases bajas, las clases populares. Justamente la Sociedad Deportiva Aucas se afinca en el sur de Quito, recibe también en donación el terreno donde está ubicado el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, que es del sector de Chiriguayo, uno de los barrios más populares de acá de la ciudad de Quito, de clase sobre todo baja, o sea, digamos de extracto bajo socioeconómico, y adquiere esa comunión, digamos, esa sintonía con toda la gente. Y más también por cómo fue construido el estadio, sobre todo el estadio. Nosotros nos donan el terreno, pero sin embargo, dado las malas dirigencias que hemos tenido a lo largo de la historia, sobre todo desde la salida de la Shell, dirigencias políticas, dirigencias que estaban más presentes en intereses, el estadio fue inclusive mancomunado, el estadio fue autogestionado. Hay muchos hinchas que yo me he topado que me dicen, yo cuando era niño fui a dejar bloques, yo acompañé a mi papá a que construyera el estadio. Claro. Entonces, eso hizo ese vínculo con la comunidad, es lo que le dio ese carácter popular a Sociedad Deportiva Aucas, ese vínculo con la gente. Y por eso es que muchos de sus hinchas están afincados en el sur de Quito, porque es del club del sur de Quito y de los sectores más populares. Hay varias como puntos como interesantes dentro del relato, ¿cierto? Como esta lógica de un club ligado primero a una empresa extractivista de un territorio. Eso se ha visto un montón en nuestra América, digamos. Es parte. Total. Aquí en Chile lo podemos ver con Cobresal, con el Lota, que de alguna manera tuvo también que ver con, de hecho, el equipo carbonero, digamos, como con los mineros del carbón acá en el sur. Cobresal con el cobre, Cobreloa, muy potente en los 80 también, vinculado al financiamiento de Codelco, que era la empresa nacional del cobre. Entonces podemos ver que el Aucas tiene, digamos, dos grandes etapas, ¿cierto? Una manejada por la empresa privada que viene de afuera, este proceso que igual está interesante de esta como fue dictadura, ¿cierto? Una junta militar, pero que distintas a las dictaduras que vienen en los 50 para adelante, en vez de vender su territorio, lo que hace justamente es sacar a los que estaban ahí con inversiones extranjeras, y desde ahí aparece esta segunda aire de este Aucas que lleva, entiendo, un rostro también que simboliza justamente este pueblo, digamos, ¿cierto? Sí, totalmente. Y coincido contigo, Patito, sí. Hemos a lo largo del continente pues visto que muchas empresas activistas pues sí han tenido este vínculo también con el fútbol. Aquí pasó lo mismo con Shell, era una manera de un poco conectarse o tratar de conectarse con la sociedad, un poco de tratar de mostrar ese lado un poco más amable, digámoslo así. Pero es curioso. Y claro, eso te digo, acá en el Ecuador, si bien en temas de junta militar tuvimos una junta del 63 al 66 más o menos, pero tuvo un carácter muy nacionalista. Después se entendió que el carácter nacionalista era porque realmente los militares querían también beneficiarse y se beneficiaron totalmente de los recursos extractivos, porque el petróleo acá en el Ecuador al menos fue el boom de los años 70 que permitió el crecimiento económico hasta ahora. El petróleo es como el oro negro, y eso ha sido también pues parte de un sinnúmero de procesos sociales, ¿no?
Andresito, y en la misma, bueno, aquí en Chile podemos hacer un símil también en como en la toma de un nombre de una comunidad, ¿cierto? O de un referente, en este caso como Colo Colo, que toma a Colo Colo como nombre, que era un lonco antiguo del pueblo mapuche, ¿cierto? Antes incluso Lautaro, que son como los grandes, digamos, comillas, próceres que estuvieron también ahí en la lucha con los españoles en este caso. Y se toma Colo Colo desde un símbolo en 1925 de no un guiño hacia el pueblo mapuche en sí, sino se tomaban esos ejemplos por los valores que se le otorgaba desde la chilenidad, ¿cierto? Como que eso hoy día nos genera tensión, ¿cierto? Y decimos, claro, hay un debe ahí, hay un arrastre simbólico, una captura simbólica de un elemento que no es parte de ser chileno, pero que en esos tiempos ese era el lenguaje, digamos, esa era la narrativa. ¿Aucas es más o menos parecido o tiene otra forma también de entenderse? Justamente por eso contextualizaba los dos momentos de Aucas como club, ¿no? El momento un poco de auge. Claro, la constitución del nombre es un tanto efímero, ¿no? Porque es un homenaje, digamos, a aquellos Aucas guaraníes que se enfrentaron a los petroleros que estaban digamos, en la Amazonía, en activistas. Sin embargo, a partir de la salida de la Shell, obviamente también el carácter de Aucas justamente nace en este símbolo de ecuatorianidad, un poco de ser orgulloso de lo nuestro y del carácter de bravura, de defensa del pueblo, y eso también hizo esta comunión, un poco este carácter popular que le dio la identificación con la gente, porque los Aucas, como digo, hasta el día de hoy, pues están muy, muy presentes en la Amazonía, acá en el Ecuador, y claro, adquirieron esa comunión, ese carácter y ese sentido de pertenencia un poco desde los hinchas. Inclusive mucho antes, en la década de los 90, cuando yo era pequeño, había muchos hinchas que se disfrazaban de Aucas, iban al estadio disfrazados. En ese vínculo, en ese orgullo un poco de recobrar ese carácter, ¿no? O sea, sí, es ahí cuando tomas sintonía. Claro, hay una relación directa, digamos, definitiva. Bueno, el Aucas nace entonces en 1945, tiene un antes y después también, cuando ya la Shell tiene que partir. ¿Cómo se organiza este club? ¿Cómo se ha organizado? Nosotros justo somos parte como de, digamos, nos gusta estudiar a los clubes, sobre todo en los formatos hoy día que se da, en que hay clubes asociados con socios, ¿cierto? Socias también, asamblea. Tenemos la Sociedad Anónimas Deportiva o la SAD, que es un plan ahí también que en Argentina se está tratando de instalar. En Brasil hay una mixtura. ¿Cómo se organiza el Club Aucas en su historia? ¿Ha tenido quiebres también institucionales? ¿O ha sido siempre desde una lógica asamblearia? ¿O nunca lo ha sido? ¿Cómo ha sido en ese sentido? Bueno, a partir de la salida de la Shell y obviamente de la inyección económica, básicamente ha sido un modelo de autogestión desde los hinchas, ¿no? Muchos de los hinchas que crecieron viendo ese equipo que ganaba todos los récords, que ganaba todos los títulos digamos, provinciales, acá en el país, regionales del país, porque curiosamente el primer título nacional fue en el 2022, antes de que se jugaban torneos regionales, pero nunca fue campeón a nivel nacional hasta el 2022. Muchos de los hinchas que después se hicieron profesionales, pues se hicieron cargo del club. Después se estableció todo un modelo de asamblea y de socios que aportaban. Este modelo fue o estuvo establecido hasta el 2015, justamente, siempre con socios que aportaban un tema de asamblea, un tema también de vinculación, y aquí hemos tenido también muchos quiebres. Lamentablemente, por su carácter popular, Aucas siempre ha sido visto como un botín político, sobre todo acá en la ciudad de Quito. Nosotros hemos tenido a dos expresidentes que fueron alcaldes de la ciudad de Quito, que fue Gustavo Ardoiza León y Jaime del Castillo, dos alcaldes de Quito que fueron presidentes también al mismo tiempo de Sociedad Deportiva Aucas.
Entonces, ese carácter político también, pues sí se ha visto mermado, lo vieron como una plataforma y eso no ha agradado mucho porque cuando tú te dedicas a la política y al fútbol, pues no lo puedes hacer a la par, o haces uno o haces otro. Y por eso mismo es que Aucas ha tenido sus quiebres. Asimismo, como hemos vivido muchos descensos, hemos tenido también directivas interrumpidas porque los socios mismos han solicitado que exista un cambio. De hecho, antes del título, te hablo desde el 2006, que nosotros tuvimos nuestra última debacle institucional, totalmente fuerte. En el 2006 nosotros descendimos a la Serie B después de casi 20 años de estar en la primera división. En el 2009 descendimos a la segunda categoría, o lo que sería la Serie C o la tercera división, digamos, en términos para hacerme un poco entender. Y no fue hasta el 2014 que Aucas retomó el puesto en la Serie A, en el fútbol profesional. Entonces tuvimos un quiebre, tuvimos a muchos presidentes, muchos directivos, una crisis institucional, una crisis económica, con decirte que estuvimos cerca de que nos rematen el estadio en 2010, y claro, o sea, un quiebre totalmente institucional hemos tenido a lo largo de la historia. Entonces, pero siempre ha sido por el tema de socios aportantes, hasta el 2015. En el 2015, acá todavía en el Ecuador ya por ley se dio paso al asado. Después de una iniciativa bastante fuerte de parte de los hinchas, es un proyecto con el cual los hinchas estamos muy inconformes y por eso mismo se dio largas, pero lamentablemente. ¿Y eso qué año fue? El proyecto de las sociedades anónimas está desde el 2016, sin embargo, no fue hasta este año, 2025, que se dio paso. Eso también tiene que ver mucho con el gobierno que tenemos actual y que tiene una mayoría en la asamblea. Es un gobierno netamente neoliberal y de derecha, entonces dieron paso a esto. Pero siempre tuvo la oposición de los hinchas, no se dio paso, y desde los mismos dirigentes también como que se vieron un poco amenazados. Pero bueno, el auge del modelo de Independiente del Valle, un poco también el de Liga Deportiva Universitaria, que es un modelo un poco más capitalista, un poco más mercantil, dieron paso supuestamente para desentar y mejorar el fútbol ecuatoriano. Pero en Aucas es una figura muy curiosa, y acá también, para que veas esos quiebres que tiene Sociedad Deportiva Aucas. En 2014 nosotros logramos el ascenso a la Serie de Privilegio. En aquel momento el club era comandado por Ramiro Gordón. Fue un hincha que es aquí dueño de unas industrias metálicas, mobiliario. Es una empresa pequeña, familiar, pero que tuvo la capacidad económica de aportar, y siendo hincha y permitir que Aucas pueda recobrar y contratar jugadores, contratar a técnicos que le permitieron lograr el retorno a la Serie A. Sin embargo, al ser una empresa familiar y una empresa pequeña, pues evidentemente el señor Gordón quebró porque metió todo su capital. Y se vinculó con personajes no muy gratos, con personajes vinculados a los fichajes, a las transferencias de jugadores, representantes de jugadores, y asoma el presidente actual, o el administrador actual, que se llama Danny Walker. Danny Walker, que es un empresario de futbolistas. Y es curioso cómo él se hace cargo, firma un acuerdo por 10 años, de hecho el acuerdo fenece en este año 2025, que son 10 años, de administración del club. Ahí tuvo una oposición bastante fuerte, yo era socio también, tuvimos una oposición bastante fuerte, porque finalmente para hacerse cargo nos borró del padrón a todos los socios que estábamos en aquel entonces. E hizo un nuevo proceso de socios, con el cual te pedían que tú tengas un capital de $300. Por cierto, la gente que nos escucha que en el Ecuador se maneja el dólar, nosotros tenemos nuestra moneda, y de $300 con una carta de recomendación de un directivo. Lamentablemente eran todos directivos de su administración, y puso de socios a los empleados. Este señor Danny Walker, aparte de ser representante de jugadores, es empresario y dueño de una empresa de seguridad, valga la redundancia, de una empresa de seguridad, y puso a sus empleados como socios, lo que nos restringió un poco de seguir aportándole al club, porque claro, tiene socios y ellos son quienes toman las decisiones. Hemos estado en esta lucha, vamos 10 años a que nos permitan ser socios, porque la única figura que ahora nosotros tenemos es ser abonados, es decir, que tú adquieres la totalidad de los partidos. Yo de hecho soy abonado,
la totalidad de los partidos, pero no tienes voz ni voto en el club. Entonces ese tipo de cosas han pasado. Evidentemente hemos tenido mucha oposición. De hecho, yo en los espacios, tengo un espacio de hecho muy crítico con la administración. Hemos tenido altas, bajas, tuvimos el título de 2022 porque claro, se inyectó capital, pero sí, es un modelo que no nos permite ser socios. Entonces ese tipo de cosas han pasado de Aucas a lo largo del tiempo. Claro, interesante igual ver cómo se van manifestando estas políticas, digamos, cada una con su similitud y también con sus diferencias. En definitiva, este personaje, ¿cierto? Danny, ¿cómo se llama? Danny Walker. Danny Walker vendría siendo la figura de la SAD, ¿cierto? En este caso, Aucas, ¿o no? Exacto. Claro. Se maneja como una SAD, pero sin ser oficial. Sin ser oficial. Y él desde ese lugar hace el borrón y cuenta nueva con los socios y socias que existían antes. Total. Complejo. Aquí en Chile, volviendo a traerlo para acá, el modelo de Colo Colo fue justamente una SAD, o sea, una SADP, aquí se le dice SADP, que se instala para solo administrar los activos profesionales del club, en este caso el fútbol, solamente el fútbol. Todo lo que eran ramas se cierran porque no son rentables, pero cometen el error, decimos acá, de que dejaron viva la corporación de socios. Por tanto se crea un segundo elemento, donde están los socios por acá y la SDP, que ha permitido que justamente este espacio, que también estaba cooptado por gente de acá, se recupere, y hoy día esa corporación ya tiene ramas deportivas de nuevo, a través de los socios y socias del club. Esta realidad, Andresito, como del Aucas, recién hiciste un guiño con lo político, ¿cierto? Como gobierno de derecha y recrudecimiento de estas políticas también. Quiero vincularlo un poquito con ese Ecuador anterior también. El Aucas tenía, en este caso, y los clubes han tenido esta como lógica muy como de clubes argentinos, ¿cierto? De tener distintas ramas y ese estilo de formato de club. Y llegada a esta SA, o este formato que es medio informal de SA, ¿ha desaparecido ese otro rollo también de las otras actividades que podía realizar un club? ¿O los hinchas lo han mantenido o el club mismo lo ha mantenido? Bueno, justamente, y solo para complementarte, claro, acá en el Ecuador, desde el 2025, por justamente una ley y es curioso, las sociedades anónimas deportivas acá en el país se instalaron de manera oficial en una ley que ni siquiera tenía una ley, digamos, como de sociedad deportiva, sino simplemente es una ley de manejo financiero por la cuestión de la inseguridad, un poco para prevenir el lavado de activos, un delito que está muy presente en este contexto de inseguridad acá en el país. Entonces lo pusieron entre, así, en un artículo, en 2 artículos lo pusieron ahí, pero claro, la ley estaba como para el buen manejo financiero a nivel nacional, entonces medio extraño, pero son cosas de las que estamos ya acostumbrados con este gobierno, sobre todo el gobierno actual, que sí ha sido bastante curioso en este sentido. Y claro, acá en el país nosotros nos hemos manejado justamente como sociedades anónimas, con un carácter así un poco, claro, sin ser oficial, pero sí manejado. Por ejemplo, Liga Deportiva Universitaria tenía la comisión pro estadio, que eran parte de quienes manejaban el departamento de fútbol, pero no se vinculaban con el club, y fue la comisión pro estadio la que logró el título de Copa Libertadores. Independiente del Valle, que es el modelo que ahora se conoce a nivel desde Ecuador, tiene un presidente, pero sin embargo el dueño es Michel Deller, y él es el quien maneja el departamento de fútbol. Entonces, en los clubes del fútbol ecuatoriano siempre han estado manejados de esa manera, solo que no de manera oficial, pero sí, en realidad nos hemos estado manejando como sociedades anónimas. Ahora, en el carácter, que tú me preguntas del carácter político, es curioso, y eso siempre lo digo, uno de los desafíos del fútbol ecuatoriano ha sido el llegar a la politización. Acá creo que también porque no hemos tenido procesos sociales muy fuertes, sociales muy políticos fuertes, nos hace falta un poco de politizar el fútbol, o no hemos llegado a eso, ¿no? Realmente los clubes han sido como botines políticos, digamos, para por medio de llegar a un club, tú llegas a un cargo político.
el caso de Aucas, el caso más emblemático ha sido Barcelona Sporting Club, es el club más popular del país, que ha tenido hasta presidentes, hinchas y presidentes vitalicios. Entonces, pero a nivel tanto de los clubes como un sentido de politizar, de responsabilidad social, no se llega aún, realmente no se llega, eso creo que es uno de los grandes desafíos. Y salvo hechos así pequeños, aislados, realmente el carácter político de los clubes todavía no ha llegado a otro punto, a otro aspecto, ¿no? Entonces, y simplemente son vistos o han sido vistos los equipos como trampolín político para ciertas autoridades para poder llegar, pero un carácter político así como tal, no aún. Claro, claro. Oye, allá en Ecuador, recuerdo hace poquito tiempo, bueno, no sé si tan poquito tiempo, también existe otro club, que es el Musurruna, ¿cierto? Musurruna. Claro, que también es una cooperativa indígena. ¿Algo de ese club también se conoce? ¿Cómo funciona ese...? Es curioso cómo funciona el club Musurruna, ¿no? Es curioso porque... a ver, el Musurruna nace de una cooperativa. En el centro del país, Musurruna está ubicado en la comunidad de Echaleche, que es en la provincia de Tungurahua, que es justamente en el centro del país. En el centro del Ecuador tú tienes a la provincia de Tungurahua, a la provincia de Cotopaxi, a la provincia de Chimborazo y a la provincia de Bolívar, que tienen la gran presencia significativa de comunidades indígenas. Y de comunidades indígenas, es bastante fuerte, es bastante fuerte y también comunidades rurales. En este marco, y a partir del 2009 más o menos, con la constitución en aquel entonces, la constitución de Montecristi, que le apuesta un poco más a la economía popular y solidaria. De hecho, el carácter de la constitución del 2008 es un carácter muy progresista, muy abierto a derechos y sobre todo muy comunitaria. Se da un auge de las cooperativas en la Sierra Centro, justamente por las comunidades rurales, ya que como ellos trabajan en el campo, el tema también agrícola, entonces, y hubo una desconfianza total en el tema de los bancos, porque nosotros de hecho salimos de una crisis bancaria que por el mismo hecho que estamos dolarizados. Entonces eso hacía que las personas prefieran tener en su colchón el dinero en lugar de ponerlo en los bancos, para evitar la debacle que tuvimos en el año 2000. Sin embargo, sin un apoyo a la economía popular y solidaria, y surgen las cooperativas de ahorro y crédito, donde la gente de aquellas provincias pues logran capitalizar. En ese marco nace la cooperativa de ahorro y crédito Musurruna, para beneficiar a la comunidad, digamos, la gente también ponía sus ahorros un poco para crear esto. Tuvo tanto éxito la cooperativa Musurruna que sus dirigentes dicen, bueno, nosotros también queremos vincularnos al fútbol. Fundan el equipo en 2010 y no es hasta el 2014 que logran el ascenso a la serie de privilegio. A inicios de su proyecto, claro, decían como es un club que queremos también dar visibilidad y sobre todo que gente de la comunidad Panzaleo, que es donde está ubicado Echaleche, donde nace Musurruna, tenga también jugadores profesionales. Esto duró hasta más o menos el 2017, que vieron en la necesidad, sobre todo porque Musurruna ascendió, después descendió, nuevamente ascendió, a nivel deportivo, donde dijo, sí, es un proyecto inclusivo, pero también tenemos que darles el carácter de contratar jugadores, jugadores con profesionalismo, digamos, jugadores extranjeros. Al inicio eran netamente nacionales, pero después vieron que a manera competitiva pues necesitaban también dar ese salto, ¿no? Entonces es curioso, pero el proyecto sigue, Musurruna tiene su estadio afincado en Echaleche. Evidentemente el estadio no está habilitado para torneos internacionales, pero acá la Liga Pro se juegan los partidos en la comunidad de Echaleche, es el estadio más alto del Ecuador, está a 3.500 metros, porque la Sierra Centro, en la cordillera de los Andes, la comunidad pues sí ha tenido cierto vínculo, y más con el tema de la Copa Sudamericana, que este año fue el mejor equipo a nivel de fase de grupos de la Copa Sudamericana. Entonces un proyecto bastante interesante y que se ha logrado sostener,
Claro que ha tenido sus matices, claro que también después abandonó el proyecto de que la comunidad Panzaleo pues pueda desarrollar fútbol. Ahora entiendo están dentro del equipo de reserva, pero ya es muy difícil que los consideren el primer equipo, pero así surge la cooperativa y el equipo Mushurrón. Claro, qué buena el nexo que haces también como con las decisiones políticas que hay, ¿cierto? A nivel macro, que van justo siendo como tierra fértil para distintas iniciativas. Una de estas, esta cooperativa que llamaba la atención también, porque uno conocía solamente que era, claro, una corporación, o sea, una cooperativa, perdón, indígena, ¿cierto? Que estaba disputando también canchas profesionales del Ecuador. Entonces, con ese mismo vínculo, te quiero compartir también la pregunta sobre el territorio de Ecuador, en verdad. Ya salirnos tal vez de la cancha de fútbol, vamos a volver, obviamente, pero ya estamos también en la última fase, digamos, de los últimos 10 minutos de este partido, ¿cierto? Entonces, aprovechar un poco. Nuestra América está viviendo momentos complejos, ¿cierto? Sin ir más lejos, en Perú hace poco se inicia todo también un proceso de revuelta, ¿cierto? Y está bien denso el tema. Si nosotros miramos hacia Argentina, pasa algo muy similar. Tal vez Chile parece con cierta estabilidad, pero que también está como ahí. Hay muchos focos abiertos. Ecuador también está viviendo procesos complejo, tuvo una revuelta también, ¿cierto? De hecho fue la primera, antes la de Chile, fue la ecuatoriana. ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Cómo podemos entender lo que está pasando hoy día? ¿Qué pasa hoy día? ¿Y cómo podemos entenderlo también con perspectiva de pasado? Para también entender cómo funciona el país ecuatoriano. Y bueno, luego vemos si es como eso también recae en el fútbol, pero particularmente como sociedad, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Total. Bueno, en Ecuador, siendo 22 de octubre, nosotros estamos ya en 30 días de jornada de paro nacional. Paro nacional que se dio por la eliminación del subsidio al diésel. Es curioso, desde el boom petrolero que nosotros tuvimos en los 70, exactamente en el 1973, nosotros, Ecuador tuvo una bonanza petrolera que le permitió crecer económicamente. O sea, crecimos bastante. O sea, eso fue el impulsor del motor de desarrollo del país. Como decía, el petróleo sí siempre ha sido como nuestro oro negro, digámoslo así, pero también ha traído muchas cosas negativas. Nosotros a partir de los 70 teníamos un subsidio. Acá nosotros tenemos el subsidio al gas. Acá un cilindro de gas, en comparación con Colombia, por ejemplo, en Colombia te cuesta $15, acá en el Ecuador nosotros pagamos $1.65 por un cilindro de gas. Estamos subsidiados, la gasolina también estaba subsidiada y por ende eso también ha sido parte de la historia, ha sido parte también de la economía. Sin embargo, Ecuador desde el año 2017 vive un repunte de gobiernos de derecha. Hemos tenido 3 gobiernos de derecha: Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, presidente actual. Daniel Noboa que... Sí, seguidos, en periodos seguidos. Hemos tenido 8 años y ha significado también una desmantelación del Estado. Del Estado que surgió con la Constitución del 2008, que tenías un Estado garantista, que tenías cobertura social, y claro, a partir del 2019 nosotros empezamos nuevamente a tener nexos con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, tenemos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, lo que se ha traducido pues netamente en la reducción de gasto público, en despidos masivos y decisiones como la eliminación del subsidio diésel. Por eso hemos tenido jornadas de paro nacional en 2019, en 2022 y ahora en 2025, justamente en los 3 gobiernos. Nosotros estamos ahora en una jornada de resistencia de ya 30 días porque justamente se eliminó el subsidio al diésel. Y el subsidio al diésel es muy importante acá porque por medio de su subsidio pues tenemos el transporte público, el transporte pesado, y ha estado casi 40 años, y eso ha permitido un poco también que la economía se maneje de tal manera. Sin embargo, al eliminar este subsidio, pues obviamente todo sube. Claro. El costo de la vida sube, el costo de producción sube, y fue una decisión que generó mucha animadversión. Aparte, nosotros estamos en un contexto de inseguridad total. Y esto debe al abandono que se dio desde al Estado como tal, por las políticas mismas de los gobiernos, que quitaron cobertura social y que han permitido, y desde la pandemia no se ha hecho una cobertura en cuanto a derechos, no se ha garantizado también. Nosotros tenemos mucha deserción escolar,
la cobertura de salud es ineficiente. Y eso ha permitido también que Ecuador hoy por hoy sea uno de los países más violentos de la región. Ecuador, a nivel de seguridad, estamos en una crisis total. Aparte que los mismos gobiernos de derecha tienen vínculos con el narcotráfico, por eso acá se habla de narcoestado, justamente. Y todo esto ha llegado a organizar jornadas de resistencia, porque no es solo el subsidio al diésel, sino también la ineficiencia estatal. Nosotros, el presidente actual es el hijo del hombre más rico del país, Álvaro Noboa, que intentó ser candidato presidencial 7 veces y no lo logró, precisamente porque al ser el hombre más rico del país, pues sabíamos cuál era el carácter un poco de cómo iba a ser su gobierno. Sin embargo, su hijo pues logró la presidencia y su gestión ha sido tachada de ineficiente, y eso también ha llevado a que haya jornadas de movilización, que no es solo por el subsidio al diésel, sino en general es por la crítica a la falta de gestión, a la nula gestión. Y eso lo que se vive, y más bien aprovechar este espacio, es también un recrudecimiento de la represión estatal, que está vinculado mucho con lo que se vive en Perú, lo que se vive en Argentina. Nosotros hemos tenido represión policial bastante fuerte. La semana anterior, por ejemplo, en la provincia de Imbabura, donde, digamos, está concentrado el foco de incidencia, nosotros tuvimos detenciones masivas, represión total, hubo bastantes heridos, hubo desapariciones forzadas en la provincia de Imbabura, que también, porque las jornadas de movilización, o mejor dicho, quien canaliza esto es el movimiento indígena, que el movimiento indígena es muy fuerte. Y la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, es quien canaliza siempre el descontento social y quien ha organizado las diferentes jornadas de resistencia del 2019, 22 y 25, pero hemos tenido una represión totalmente absurda, acá se dijo que iba un convoy humanitario a habilitar las vías de la provincia de Imbabura, y no, fueron netamente a masacrar a la gente. Entonces, pero la gente sigue en pie de lucha, y sobre todo adquiere este carácter. ¿Y por qué se mantiene la jornada de resistencia? Porque estamos a puertas de un plebiscito, de un referendo, el 16 de noviembre acá en Ecuador, donde se quiere, el gobierno quiere que se dé de baja la Constitución del 2008, que es muy garantista en derechos, que reconoce derechos de la naturaleza, que reconoce derechos de la gente, que obliga al Estado a que dé cobertura social, porque evidentemente no compatibiliza con sus políticas, claro. Y que de hecho la Constitución de Montecristi frena el extractivismo, quiere darse de baja. Entonces todo esto ha estado vinculado, y por eso se tiene en mente la jornada de resistencia hasta la consulta popular, donde acá están encabezando el no, porque no queremos que se dé de baja la Constitución, porque sería un retroceso bastante grave, más de lo que ya en la práctica se vive, ¿no? Un Estado eficiente y un gobierno neoliberal que está preocupado más del capital. De hecho, es tan evidente cómo está preocupado el capital, que el Fondo Monetario Internacional nos da desembolso tras desembolso, porque ha logrado capitalizar el gobierno. Y ayer, o sea, en una muestra un poco también del carácter, hasta el presidente le escribe por medio de su cuenta de X a Donald Trump como una rendición de cuentas. Entonces es eso lo que a la gente pues ya llegó a colmarle un poco, ¿no? Claro, es duro lo que nos cuentas, es parte como de, uno va como haciendo el puzzle también de estas narrativas geopolíticas, ¿cierto? De esta otra gran cancha que se está disputando y que complejizan, son digamos como que los síntomas que estamos viendo en este país, digo Ecuador, Perú, Argentina, Chile, sobre todo en el 2019, hoy día un poco más dormido, pero muy latente también ahí. Responden un poco a lo mismo, ¿cierto? A estas vueltas de borrar lo avanzado para un retroceso que es importante decirlo, va a costar mucho. Si es que se llega a retroceder de esa manera, va a costar mucho construirlo nuevamente, y bueno, conversaciones como esta, compañero, de alguna manera también nos da luces de lo que puede ocurrir, esperamos no ocurran, pero de las cosas que pueden ocurrir con decisiones a esos niveles. El 16 de noviembre solo tenemos la primera elección, o sea, la primera ronda, se dice, la primera vuelta de elecciones presidenciales.
Así que vamos a estar ahí también conectados con lo que va a estar pasando. Sí, en Ecuador también ahí haciendo esos vínculos, porque también se están decidiendo cosas a nivel macro. Bueno, van quedando los últimos 2 minutos de este partido, van a quedar muchos temas al aire también, pero también para ir cerrando un poco lo que fue esta red internacional de fútbol rebelde popular. Hacer un poco de memoria, cómo lo viviste, qué es lo que fue esa red, digamos. Digamos, no está activa, pero los frutos quedaron también, y de alguna manera nos ha permitido esta conversa con los chiquillos de Bogotá, ¿cierto? La pelota rebelde, etcétera. ¿Cómo fue? ¿Cómo se orquesta? Y digamos, ¿qué es lo que sientes tú que pudo generar eso? Bueno, fue bastante interesante cómo surge la red. Evidentemente surge en un contexto de pandemia donde nos llevó a repensar un poco los procesos, y que claro, también por medio de la conectividad ahora por estos espacios te permite llegar a muchos territorios, ¿no? Supimos aprovechar bastante. A mí me pareció bastante interesante porque fue bueno conocer que existen otras latitudes donde se está pensando el fútbol de diferente manera. Fue muy bonito también ver que estamos presentes, que existe gente como tú, Patito, como los compas de la Pelota Rebelde, como los compas de 10 Pronches en Bolivia, que están pensando el fútbol, como Paulín en México, Grada Roja también, como que se está pensando el fútbol. Entonces fue muy, muy bonito. Evidentemente tú lo mencionas, está un poco desactivado, creo que ese es el compromiso que nosotros tenemos como que reactivarlo, pero nos ha permitido estar en algunos espacios. Contigo, Patito, hemos compartido muchos talleres, muchos podcasts, inclusive hemos conocido, por medio de ti, yo conocí a gente en Uruguay que estaba haciendo cosas en torno a la cuestión de género. Permitió también conocer, por ejemplo, a Silvia en Argentina, que tiene un proceso bastante fuerte, bastante motivador. Entonces, creo que eso nos ha permitido, y la red fue el germen para ir conociéndonos en espacios, ver que tenemos muchas más similitudes y que la pelota, el fútbol como tal, no solo es un deporte, sino que el fútbol también te permite generar y tejer estas relaciones y te permite pensar de manera diferente. Hoy hemos visto a lo largo de la conversación que el fútbol está atado a los contextos sociales, a los contextos políticos, a los territorios, y creo que ese es el gran desafío para reactivar, por un lado, la red, pero sobre todo seguir hermanándonos en cuanto a estos espacios, que me parecen muy interesantes, porque como digo, tenemos similitudes, todos estamos pensando el fútbol de diferente manera y es posible hacerlo. Totalmente, abrazo mucho esas palabras que menciona mi hermano. Estamos cumpliendo casi un año, bueno, varios años. Esto fue cuando fue el 2020, más o menos, ¿no? 2020. Sí, 2020. Claro, entonces tenemos ya una larga data de ese proceso. Como decimos, se han generado libros asociados a ello, una experiencia, el fútbol rebelde y popular, que es un librito que también tenemos a disposición, donde está sistematizado, digamos, una conversación, un encuentro que tuvimos. Y también, bueno, vienen otros. Hay uno que nos ha costado sacar, pero que también viene, el Reventando Nuestros Clubes Nuestra América, que también ahí hay un texto del AUCA de Andrés también ahí jugando de titular. Así que nada, bueno, se vienen muchas jugadas. Yo sé que también participas de muchos espacios podcast, de comunicación futbolera, etcétera. Como para ir cerrando, te dejo el pase, tanto para dar cuenta de ello y sigamos haciendo estos canales y vínculos, estos nodos, ¿cierto? Y también palabras para los desafíos que vienen a todas y todos que estamos en esta comunidad. Claro que sí, más bien muchísimas gracias por haber compartido el espacio y por permitirme esto. A mí siempre me emociona el hablar de mi equipo. Mi equipo de Corazón Sociedad Deportiva Aucas es para mí lo más grande que tengo. Y siempre es un honor que en otras latitudes se conozca de Sociedad Deportiva Aucas, así que agradecido con eso. Sí, como tú lo dices, yo también soy comunicador y tengo algunos espacios acá, que por cierto me permite invitar, en Facebook y en YouTube, en Unos Hinchas Más, que es un espacio, como les había mencionado, crítico a la administración, un poco también desde el carácter del hincha. Hablamos de Sociedad Deportiva Aucas. Asimismo, invitarles a Pase de Zurda, que es un podcast pensado desde los hinchas un poco más similar, digamos así, a lo que está haciendo Patito,
que hablamos de muchos temas acá de las casas de pronósticos, un poco del fútbol desde los hinchas, un poco de la violencia también que se vive en el país. Así que los invitamos a seguirnos. Estamos en Spotify y en Instagram como @pase de zurda. Ahí estamos también es parte del espacio de La Pelota No Se Mancha, que es justamente donde estamos pensando. Y asimismo invitarles a seguirnos, ¿no? En la Radio Redonda, que es una de las radios deportivas más importantes de la ciudad de Quito. Estamos en La Matraca, que es un programa dirigido para los hinchas de Sociedad Deportiva Aucas, en estamos todos los domingos de 10:30 a 2:30, y de lunes a viernes en la Radio Pública de Ecuador. En la Radio Pública de Ecuador, en el Show del Balón, que es un programa también de... Estamos en algunos espacios, les invitamos también a seguirnos en @publicafmc y en YouTube. Ahí nos pueden seguir, el Show del Balón, un poco para que conozcan también el fútbol ecuatoriano y nos puedan escuchar. Así que yo agradecido mucho, y como palabras finales ya lo dije, el reto está en seguir tejiendo jugadas, porque la voluntad y la similitud hay, y nos hermana el fútbol, que es lo más importante. Buenísimo. Oye, la cantidad de canchas que estás pisando, compañero. Así que Sí. nada, pura admiración ahí por todo lo que hace. Yo sigo de cerca igual ahí los movimientos. Y gran parte de este podcast también tiene que ver con esas inspiraciones. Que han sido tú, que ha sido Arturo, Tati, con distintos espacios que también están surgiendo y proliferando. Algún día, como bien decías tú en algún momento, en los camarines, digamos, de estas conversaciones, estaría bueno hermanarlo, ¿cierto? En un espacio que nos pueda difundir a todos los podcasts que están funcionando en este momento y que están aspirando o promoviendo otras formas. Nos vamos yendo. Ando con la camiseta del Club Atlético Los Andes. Un De club, Los Andes, grande. Sí, el Mil Rayitas. Club El que Mil conocimos el año pasado. Fuimos al estadio. Ailina, ahí, una dirigente del club, también nos abrió las puertas. Nos mostró también las instalaciones. Y también vivió un proceso de recuperación, gente socio levantando todo un club que en ese tiempo estaba disputando también el ascenso, estaba muy atrás, ni recuerdo dónde estaba, si estaba en la tercera de Argentina, pero estaba en lugares donde su historia y su, digamos, magnitud a nivel social del club ya necesitaba seguir avanzando. Así que mandamos un saludo, porque justamente clubes de socios haciendo territorio. Tienen una escuela, digamos, va a otro capítulo esto, pero tiene una escuela donde tienen, aquí le decimos en Chile, la básica, la media y el técnico, que allá es la primera, la secundaria y el terciario, que está al lado del estadio. Entonces se vincula el club y educación. Eso, agradecido, Andrés, muchas gracias, hermano, nuevamente. Agradecido también a todas y todos quienes nos estén escuchando. Esperamos estos también, estas narrativas, estas conversaciones puedan nutrir también nuestro espacio, llevar estas ideas a los clubes de barrio, llevar estas ideas a los clubes en los cuales somos socios. Si no somos socios de un club o nuestro club, hagámoslo, acerquémonos. Aquí en la ciudad hay varios clubes que requieren de esa ayuda también, desde el Naval, desde el Conce, el Vial, el Lota, distintos clubes históricos que requieren de fuerzas, en definitiva. Son las socias, los socios, los que de alguna manera, participando, pueden seguir construyendo estos espacios que, en definitiva, y como lo hemos dicho desde el inicio del podcast, son escuelas de democracia. Son lugares donde nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que poner también construcción, no solo quejarnos de un servicio, ¿cierto? Sino Construir. hacemos también y nos comprometemos. Esa es un poco la vuelta. Así que bueno, agradecemos a JC, que está en Las Perillas nuevamente, compañero aquí de la radio, y a la radio, que está de cumpleaños, es una semana de cumpleaños, así que también saludamos a todas y todos los programas que son parte de esta radio, Radio FM, lo pueden buscar en Facebook, 107.3 también en el diario aquí en Concepción. Hay muchos programas muy entretenidos, así que también saludamos porque se está de festejo. Eso, un abrazo grande a todas y todos, y como decimos siempre, que la pelota no caiga.